Espero, antes de comenzar, espero que no tenga que llamarle la atención con respecto a tu comportamiento de atención en la clase. Pero espero que comencemos de una vez y todo el mundo esté atento. Por favor, no quiero volver a hacer un alto en la clase para dejar la atención. Bien. La lectura que yo les había sugerido que hicieran, que tiene que ver con trastornos de la personalidad, voy a hacer una pequeña introducción de lo que estamos identificando con respecto a la personalidad, a lo que es la personalidad, y luego ya vamos entrando en materia con respecto a los diferentes trastornos de personalidad. Pero para eso, pues necesitamos identificar un poco lo que es la personalidad. Entonces, aquí hay algo que tenemos que tener claro. Cuando nosotros hablamos de totalidad, como dice aquí la idea de la totalidad, estamos hablando de lo que nos identifica, lo que nos caracteriza, nos hace únicos, ¿no? Hay una gran cantidad de aspectos que tenemos nosotros que solamente nosotros lo tenemos, pero como seres humanos tenemos esa totalidad. La personalidad de un sujeto es la suma total de sus rasgos y cualidades distintivas. Sabemos de que somos similares en algunas cosas, pero nos diferenciamos de otras. Tenemos esa diferenciación. Por eso cuando hablamos nosotros de que para mí una manera de comportarse de alguna persona en particular es algo característico por decir algo, en Barranquilla. Ellos tienen una forma de ser, ellos tienen unas características de comportamiento. Son muy dados a ser extrovertidos, diferente a nosotros que somos acá de pronto, como le llaman ellos acá en la nevera, ¿sí? Somos dados a ser más introvertidos. Entonces, aunque tengamos nosotros cosas muy parecidas, tenemos también nuestros rasgos distintivos, que solamente lo tenemos nosotros. Solamente es algo característico de nosotros. ¿Cómo reacciono? Yo cómo reacciono cuando estoy de mal genio. Todo a matar a todo, grito. ¿Cuál es mi conducta? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que esperan los demás de que yo haga? Porque eso es lo distintivo, esas cualidades distintivas. Entonces la gente que sabe que yo estoy de mal genio va a suponer cómo voy a reaccionar, porque eso es lo que me diferencia a los demás. Porque esa es mi manera de comportarme cuando yo estoy de mal genio. ¿Sí? Ya podríamos inclusive predecir ese comportamiento. Yo sé que la persona va a reaccionar de esa manera, porque eso es algo característico de ella. ¿Sí? Si es el otro extremo, es una persona que permite que todo el mundo la pisotee, entonces ella no va a hacer absolutamente nada. Eso es lo distintivo de ella.
ese rasgo de no hacer valer sus derechos, ese rasgo de no hacerse respetar, ya es algo característico de ellos. Ya es algo que realmente la diferencia de los demás. ¿Sí? Como ella es así o como él es así, él es una persona supremamente pasiva, supremamente manipulable, no dice nada, no hace nada por hacerte defender sus derechos. Se queda callada, pasmada, en un mutismo impresionante. Entonces realmente estamos hablando de la totalidad, la personalidad de un sujeto es la suma total de sus rasgos y cualidades, como individuo, como individuo. Y viene ahí la segunda característica para hablar un poco de las nociones de la personalidad, hablar de la idea de la individualidad, que tiene mucho que ver también lo que yo les estoy explicando. Tenemos nuestros rasgos característicos como especie, pero también tenemos nuestra individualidad, dotación individual de forma específica de ser, nuestra particularidad también. La manera como nos identificamos nosotros, o como la gente también nos identifica. Hay una línea casi invisible, divisoria, con respecto a la totalidad y a la individualidad, porque estamos hablando prácticamente de lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de que la totalidad de nosotros como seres humanos, pero que de todos modos somos parte de un grupo de personas de la costa y que nos comportamos de cierta manera y es algo característico de ellos. ¿Sí? La totalidad de su forma de ser con respecto a esa gente que nació allá en la costa marroquí. ¿Sí? Pero dentro de ello, en ese sector de nuestro país, hablamos también de la individualidad, porque ellos tienen su forma individual, su particularidad, su forma característica de ser, su forma de pensar, su forma de interpretar, su forma de actuar. O sea, así son. ¿Sí? Bien, tenemos un grupo grande, pero dentro de ese grupo grande hay diferencias individuales. ¿Sí? Tiene que ver con esa idea de la individualidad. Y la personalidad como algo concreto, es decir, la predicción de la conducta del sujeto en una situación específica. Entonces, aquí yo me regreso un poco cuando hablamos nosotros de lo que buscan las pruebas de personalidad en los procesos de selección. Los procesos de selección, cuando aplican las pruebas, sean cuestionarios o sean pruebas proyectivas, siempre lo que buscan es predecir el comportamiento de los demás. Como la persona, si nosotros estamos buscando un perfil en donde necesitamos que se comporte con trabajo en equipo, entonces vamos a aplicar una prueba que nos trate de evaluar esa parte. A ver qué rasgos tiene la persona. Si es una persona que le gusta trabajar de una manera individual, entonces no está cumpliendo con esto. Si le gusta trabajar de una manera colectiva, entonces, como trabaja en equipo, es una persona que sigue en el proceso de selección. Entonces, en los IVAs, buscamos entender y de predecir, tratamos de predecir cómo se va a comportar la persona en un futuro. Y eso es lo que buscamos nosotros en las pruebas de selección, eso es lo que buscamos nosotros. No buscamos otra cosa. ¿Sí? Obviamente, esto tiene su sesgo de error, ¿no? No es que sea al 100% exacta la predictibilidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros como seres humanos somos muy maleables, muy volátiles. ¿Sí? Por eso habían dicho que a donde tú eres, a donde vienes, ¿no? Entonces, como tú uno se termina comportando de acuerdo al contexto en donde estás. ¿Sí? Bien. ¿Qué tan inquieto? La idea de la unidad, entendemos eso que nos plantea allí de más que la suma de los rasgos, hablamos de un orden coherente.
¿Cuál será ese orden coherente cuando hablamos de nuestra personalidad, de nuestras características de personalidad? ¿A qué hará referencia ese tema de la coherencia, del orden coherente? El comportamiento adecuado. Bueno, lo que ambas dijeron tiene razón. ¿Sí? Lo que ambas dijeron tiene mucha funcionalidad y es importante porque nosotros suponemos de que una persona debe seguir ciertos tipos de comportamientos en orden para tener una conducta final. ¿Sí? Entonces, si yo quiero prepararme algo de comer, pues eso tiene un orden, ¿no? Digamos que hay un orden coherente, hay un orden lógico. ¿Eh? Entonces, ese orden lógico, pues precisamente nos está diciendo a nosotros cuál es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero y qué es lo cuarto. Ese orden coherente tiene que ver con si mis rasgos de personalidad tienden a ser de caballerosidad, ¿sí? Entonces lo coherente es de que yo actúe como una persona caballerosa, que yo respete, que yo escuche, que yo ayude, que yo no sé, tenga el comportamiento de caballerosidad. Debe ser coherente. Por eso se habla de rasgos en donde se presentan un orden que tiene cierto tipo de importancia para esa persona. O sea, si yo estoy hablando de que soy caballeroso, no, seguramente no voy a ser vulgar, seguramente no voy a ser una persona agresiva, ¿no? ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con que la persona no cambie de una forma, o sea, que es algo estable, y que es estable. Estable, Sí. sí. Estable, pero en orden, ¿no? En orden, o sea, que sepamos nosotros de que, vuelvo al ejemplo de la caballerosidad, de que sepamos nosotros que ese comportamiento es el que esperamos de esta persona y que sea algo coherente, o sea, no puede haber falta de coherencia en la caballerosidad y el comportarme de una manera grosera. Señorita. Digamos, la persona sea coherente en el sentido de que con unas personas se comporta caballeroso, pero con otros se comporta. Eso no sería coherencia. No, porque no sería estable. ¿Eso sería inestabilidad o no? No, Porque no sería la única Perdón, quiero dejar de escuchar. Es que, digamos, pues, hay ejemplo, se supone que la idea de unidad es ser coherente. Si la persona que es caballerosa no sería de unidad y se comporta bien con unas personas. Okay. No. Exactamente, o sea, que no puede, sí, sería muy inestable, porque precisamente está mostrando una faceta en un espacio y otra faceta en otro, ¿no? Entonces, esa unidad que se nos plantea, que me parece interesante como lo estás asociando, esa unidad, estaríamos hablando de que no es inestable, porque la persona no está actuando con coherencia. Porque estamos hablando que cuando una persona se comporta con una caballerosidad, entonces esa caballerosidad tiene que ver conmigo y no, por ejemplo, si yo encuentro una mujer que si encuentro una que soy de ese momento, porque entonces ahí la acción se estará poniendo fuera de mí, o sea, todo depende de ella. Si una persona tiene ese rasgo, que es caballeroso igual, con todo el mundo hace igual que caballeroso, pero jamás se va a pasar. Por eso estamos hablando de las diferencias individuales, ¿no? Estamos hablando de cómo una persona se comporta de una manera muy característica, de una manera realmente particular, y eso hace que me diferencie de otra. Las diferencias individuales marcan el comportamiento, marcan los rasgos característicos de cierta persona, pero que nos diferenciamos de otra, nos diferenciamos exactamente de otra. ¿Sí?
Aquí lo importante, cuando nosotros hablamos de la estabilidad, que sería la estructura que se mantiene constante a través del tiempo, ¿sí? El ejemplo que tú das con respecto a cómo la persona se comporta de una manera estable siempre, sea con una persona amable, sea con una persona grosera, ¿cierto? Eso es la estabilidad. Pero eso no quiere decir de que no reaccione de un momento a otro fuerte. Porque algo así como que llegamos a un punto donde ya no toleramos más. O sea, es bueno tolerar, pero no tanto, ¿no? Realmente, sí, de que todo el mundo tiene hasta cierto punto de resistencia. Sí, ese es el dicho, ¿no? Sí. Es bueno culantro, pero no tanto. Ah, bueno, dale. Ser muy sumiso o ser ya muy rígido. 2 minutos y se entregó, chao. Y esperar 1 o 2 horas, ya es muy sumiso, no es flexible. Ahí puede llegar y es tiempo. Sí, sí, porque ya no, o sea, no puedo tolerar, sí, no puedo tolerar de que simplemente me manipulen de una manera permanente y que yo no tenga derecho a decir absolutamente nada. Que ya vamos a mirar esa. Ok. Entonces, miren lo que nos están comentando en la parte final de esta oración. La personalidad depende de la interacción social en donde nosotros estamos. La interacción social influye muchísimo en el desarrollo de la personalidad. Pero muchísimo. Nuestros primeros contactos de niños, de menores, con nuestros familiares adultos, influye bastante. Eso hace que nuestras características de personalidad se vayan cimentando. O sea, realmente estamos aprendiendo constantemente ciertos rasgos de personalidad a partir de las primeras experiencias que yo tengo con mi familia. ¿Sí? Dice que la organización coherente de estructuras psicológicas que le permiten al individuo interactuar con su medio de manera estable y singular. Entonces, imagínense si yo estoy creciendo en un ambiente en donde es muy hostil. Entonces, mis rasgos característicos están ligados a esa hostilidad. ¿Sí? Mi poca tolerancia a la frustración, mi poca tolerancia en lo que sea, salen a flote porque precisamente lo aprendí en un lugar hostil. ¿Sí? En donde yo aprendo las cosas apuntadas. Yo realmente lo que recibo son malos tratos. Entonces, ahí vemos nosotros de que estamos diciendo de que la individualidad actúa con su medio de manera estable y singular. Ahora, si yo crezco en un espacio de estos que yo les estoy mencionando, pero si yo me retiro de ese espacio y tengo otro tipo de experiencias, ¿qué creen que pasa con mi forma de ser? O sea, se mantienen algunas, pero cada vez Se van a mantener más. Ok, entonces nosotros reconocemos entonces que de acuerdo a donde estamos empezamos a actuar. ¿Y por qué? Porque en cierta manera me es funcional. Yo miro qué conductas he aprendido, qué conductas yo he observado, qué conductas yo he interiorizado, qué rasgos de personalidad están allí latentes. Entonces, resulta que en la medida que yo las utilizo o me comporto de esa manera, me estoy dando cuenta de que para mí han sido muy funcionales, muy buenas, muy adaptativas, y las mantengo. ¿Sí? Dejé de tener algunas que antes yo utilizaba por aquello de que me cambié de un entorno ambiental y empecé a tener otras. Entonces, por eso se habla de que uno tiende a ser un poco maleable, porque yo trato de asumir una serie de comportamientos que ahora me identifican en mi personalidad. Entonces, eso genera entonces esa construcción de la personalidad.
Bien. Ahora miremos. Entremos entonces en ese grupo A de trastornos de la personalidad. Díganme, por favor, según lo que leyeron ustedes en el trastorno paranoide, cuáles son las características de estos personajes. Delirios de persecución, tienden a utilizar mucho la serotitia, tienden a ser desconfiados. ¿Qué más encontramos en esta personalidad paranoide? Ok, listo. Es muy claro eso, pero vayamos un poco más de esas características de personalidad paranoide. ¿Qué pasa con esta persona? Por ejemplo, esta persona es muy obsesiva. Entonces, todo el tiempo está en ideaciones, está imaginando, viendo más allá. Si yo le doy, no sé, las vueltas, entonces me imagino que ya le tocó la mano, le rozó, y todo eso, pues obviamente tiene una alteración y altera también el entorno, ¿no? No tanto, ahí no hay tanta obsesión, ¿no? Con respecto a eso, digamos que el paranoide lo que genera en su comportamiento es una desconfianza absoluta, ¿no? Y guarda mucho el sí. Exactamente. O sea, hay una desconfianza absoluta en los demás. Y se toma todo personal, como que Lo asume como que todo va a estar en contra de él, lo asume como que si tú ves, ese es un ejemplo, ¿eh? Yo lo que hago es presumir. Yo lo que estoy es interpretando eso, pero que eso está en contra mía. O sea, él lo que quiere es fastidiar, él lo que quiere es molestarme, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a desconfiar de él. Eso me lleva a mí a tener una susceptibilidad emocional, porque todo lo siento como que va en contra mía. Entonces, yo reacciono de una manera inadecuada, agresiva inclusive, a veces, ¿no? Entonces, esa situación es totalmente paranoidal. Es un trastorno de personalidad en donde las personas realmente no se sienten bien con absolutamente nadie. Porque cualquier cosa que hagan o dejen de hacer, eso va en contra mía. ¿Sí? Si están haciendo algún tipo de comportamiento, teniendo una conducta, yo lo asumo que va en contra mí. Entonces, ¿cómo son las relaciones sociales de estas personas? Dime. Para leer exactamente y después solo. Pero bueno, ¿qué era lo que querías decir? Bueno, quería hablar, pero ¿No? Lo mire, que nadie le hable, porque pues para él va a sentir el ataque de cualquier forma. Ok, la persona no tolera absolutamente nada. Le gusta estar encerrado, o apático. Sí, no, ni siquiera en sí misma, porque no esté así como caído, sino siempre estar más bien como enojado, como que, exacto, como queriendo caer a las demás personas, porque él quiere excusar, va a ser una para él desahogarse y aún así no se desahoga. Ya, ok, excelente. Pero a pesar de que una persona para mí también busca los hechos para alimentar ese todo el tiempo sentirse así desconfiado. Pero eso termina siempre siendo subjetivo.
Sí, O sea, pero buscan siempre tener resultados. O sea, no se aíslan para dejarlo así, tienden a buscar alimentar esa parte. claro, pero por eso digo que son interpretaciones que ellos hacen. Son interpretaciones que ellos tienen con respecto a situaciones sociales, de pareja, familiares, laborales, ¿no? Pero siempre se lo inventan. Pero en todo Siempre se lado lo encuentran inventan. una justificación. Pero puede que no sean, o sea, pero no son, pueden no ser ciertas. Esas situaciones pueden no ser ciertas. Lo que pasa es que si casualmente sucedió algo, fortaleció esa inseguridad, esa desconfianza, pues lo que tú dices, ¿no? Termina afianzándose ese tipo de conducta o de personalidad paranormal. Pero eso es algo que termina siendo supremamente positivo para él, porque es lo que yo estoy interpretando. Lo que decíamos ahorita, pensamos de que la gente está en contra mía, ¿sí? Por hechos que no son reales, ¿sí? Por la manera como me miraron ustedes, por la manera como hicieron con la cabeza, o sea, de cualquier manera la persona termina siendo atacada. Por eso se habla de que son supuestos, hipótesis. ¿Qué otra característica tenemos de una personalidad paranoica? Dice, pues, sí, Tiende a ser capacidad espíritu. para trabajar. Sí, o sea, la agresividad, lo que dice Betty. O sea, como creen que las personas le van a hacer daño, entonces tienen que ser más fuertes, Sí, o tienen que ser más duros. tienen que actuar de una manera un poco más agresiva que los Y demás. eso, pues, eso se nota, eso lo aleja de la gente más personal. Cree que son usados por los. Pero ni siquiera, bueno, ellos también terminan alejándose por sí solos, ¿sí? ¿No? O sea, también es cierto lo que tú nos dejaste, que la persona también, la gente que lo rodea también termina rechazándolos, aislándolos. Y eso le termina confirmando mucha suspicacia y mucha Le da más ideas Le recuerda la sí, seguridad. le refuerza la paranoia. Le da ¿Ven? ¿Qué otro comportamiento hay en ese tipo de personalidad paranoica? No, no, pero hablando de la personalidad paranoica, no, o sea, ya ahorita miramos un poco el esquizoide y el esquizotípico, ¿sí? No, pero algo más de la personalidad paranoica. Dice exceso de preocupación, anticipación infundada de que otras personas le quieren hacer daño, profunda desconfianza de los demás, sobreestimación de riesgos de amenazas, sobreestimación, o sea, no lo normal. Sí, lo Tendencia a la repetición mental de ciertas, tiene, o sea, como tiene su soledad, tiene tendencia a repetición mental de ciertos recuerdos, excesivo ensimismamiento, desproporción en su respuesta a ataques ajenos, hermetismo emocional, sí, que se muestran contemplativos, fríos y exigentes a los demás, que le puedan dañar, hipersusceptibilidad, recurrentes sospechas de infidelidad, que también eso siempre influye, aislamiento, típicos ellos. disputas familiares, Eso quiere decir como que. como que Son se celos restringen. enfermizos. Claro. Bueno, pero ¿cómo es posible que una persona que puede llegar a tener una relación Por con una supuesto. persona? Es que se le puede desarrollar trastornos. Es que mire, cuando hablamos nosotros de las relaciones sociales de estas personas con paranoia, o sea, no quiere decir que no se integren, sí se integran, pero para él, para ella, todo el mundo es un peligro. Todo el mundo o sea, es una desconfianza absoluta. O sea, si tú y yo empezamos a tener una relación de amistad, yo soy muy sofisticado, yo no te cuento absolutamente nada, porque no sé en qué momento tú me vas a traicionar. Pero entonces las personas así pueden llegar como a. No, simplemente se distancia. No, Son dos por ellos. ellos solitos. Entonces, Ah, ¿cómo sí.
No, nunca. De hecho, una persona que no tiene esa paranoia, con otra que sí la tiene, pues la persona que no la tiene, pues, se va a aburrir de eso. Y le va a hacer una amigo. Señorita. No soy una persona que logra como balance la paranoia. Es una persona que tiene estas paranoia. Se gana la confianza de otra que lo tolera en sus creencias, luego genera dependencia de esa persona. Sí. Mire, digamos que esa persona que se menciona, si se integra o se tiene una vida afectiva o social, no sé, hablaríamos de una persona con una personalidad de dependencia, con una personalidad paranoica, entonces, digamos, esa persona de dependencia total, necesita la aprobación de los demás. ¿Sí? Y eso lleva a que la persona termine accediendo a todos los caprichos de la persona que es paranoide. ¿Sí? Y como la persona paranoide magnifica muchísimo los comportamientos de los demás, pero como es tan dependiente, seguramente la puede manipular. Puede ser calculador. Puede ser totalmente calculador. Y como la dependiente absolutamente todo lo permite, todo lo acepta, todo, entonces esa persona que es paranoide seguramente lo va a querer mantener como amigo, pero precisamente porque se la deja dedicar, porque realmente Ya sabe cómo se hacer puede que manipular. haga lo que quiere. ¿Sí? Bien. Atrás. Ahí, no, ahí. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un esquizotípico y un esquizoide? El esquizoide dice que no desea, pues que es un patrón profundo de desapego social y un rango limitado de expresión emocional en situaciones interpersonales. ¿Cómo significa? Ese es el esquizoide, ¿no? Sí, el esquizoide. Dice que no desea ni disfruta de las relaciones íntimas, incluyendo la forma de formar parte de una familia. Es como una relación. Es con casi siempre actividades solitarias, muestra poco interés por tener experiencias sexuales con otras personas, disfruta con pocas actividades, es indiferente a la alabanza o a la crítica, muestra desapego, frialdad o embotamiento emocional, carece de confidentes. Sí, o amigos íntimos distintos a los miembros de su familia. Eso podría ser como una persona que sea como del grupo antisocial. Sí. No, No, el esquizoide no le importa absolutamente lo que piensen de él. pero El antisocial, mire, una diferencia entre el esquizoide y el antisocial le sabe llegar a la gente, ¿sí? Le sabe llegar, pero lo hace precisamente para luego, exactamente, como entonces yo empiezo a entrarle por el lado amable, pero yo estoy buscando en cualquier momento hacerle la zancadilla, ¿no? Actuar de una manera negativa. un psicópata puede tener Bueno, ahí vemos nosotros ahí los primeros rasgos de la esquizofrenia como tal, ¿sí? Porque un trastorno de personalidad esquizoide tiene mucho que ver con eso, de aislamiento, de generar ese tipo de comportamientos, entonces no le importa el sufrimiento de los demás, y así es una esquizofrénica, ¿no? No le importa absolutamente nada el dolor de los demás, ¿sí?
Ese es el esquizoide. Ahora, ¿cuál sería el esquizotípico? Son personas misteriosas absurdas en su mundo interno. Se les dificulta las relaciones interpersonales y no tienen dificultades para expresar con coherencia sus sentimientos. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el esquizoide? Acá dice que el esquizotípico tiene ideas bizarras, creencias raras, experiencias inhabituales o anormales. ¿Y el esquizoide? El esquizoide dice que tiene una personalidad que se inclina al aislamiento y escasa expresión emocional. Ok. ¿Vieron la diferencia? Sí, que el otro es que se era una voz que está como que haga o se expresa feo, sí, como que lo lleva más como a lo mal. En cambio, el esquizoide es más solitario, introvertido, con pocos amigos. Así. Hay unas conductas, como lo decía Hans, en el esquizotípico, unas conductas supremamente particulares, o sea, supremamente bizarras, supremamente dadas a que eso está rompiendo con cualquier esquema de la normatividad. O sea, hace cosas supremamente extrañísimas. Extrañísimas. ¿Ven? En el esquizoide no hay capacidad para tener ese tipo de ideas. Él es más aislado, es más hacia las cosas que de pronto las vivencias que tiene para sí mismo, pero no tiene esas conductas bizarras, no tiene esas exigencias como tal. En cambio, el esquizotípico sí las tiene. El esquizotípico sí tiene esos comportamientos tan marcados y ese tipo de comportamientos le genera una gran satisfacción a él. Pero es lo que él quiere hacer de una manera exagerada, pero supremamente exagerada. ¿Sí? Que absolutamente nadie más lo hace, solamente ellos, los esquizotípicos. Perdón. Sí, no es normal, no es normal. Digamos que el esquizotípico podría generar un peligro para los demás, pero digamos que el esquizoide sería más un peligro para sí mismo. Sí. Digamos que no quiere saber que los demás, sino que se está tratando de aislarse, que podría ser. Sí, correcto. De hecho, si ustedes recuerdan el video que vimos de este señor, sí, realmente él tiene mucho esquizotípico, porque él tenía muchísimos comportamientos bizarros, supremamente extraños. El hecho de coleccionar partes del cadáver, cráneos, eso es muy bizarro, eso es supremamente anormal. ¿Sí? También, ¿ven? Entonces todo eso lleva a que la persona tenga ese trastorno de personalidad esquizotípico, diferente al trastorno de personalidad esquizoide, que sí tiene esos comportamientos de aislamiento, de no querer interactuar con absolutamente nadie, carece de habilidades sociales. Es una carencia de habilidades sociales impresionante. Entonces la persona no se siente bien con nadie. No le brinda ningún tipo de satisfacción porque pues tampoco tiene esa posibilidad de relacionarse. Señor. Una pregunta a los videos, pero no necesariamente todos los asesinos seriales tienen que ser. Sí, no necesariamente. Claro, de hecho, hay mostrado diferentes asesinos seriales, ¿no? Pero cada quien tiene sus características. Que todos tienen a querer hacer daño serialmente, ¿sí? Pero no todo el mundo tiende a hacer. Todos tienen un mismo fin y tienen prácticas muy parecidas, pero ahí hay un rasgo que los diferencia. Los identifico. Bien. ¿Qué más tendríamos que hablar del esquizoide y del esquizotípico? Miren que lo que los caracteriza a ellos es que son bastante excéntricos, ¿no? Que es lo que nos decía antes de las conductas bizarras, que son bastante dados a ser supremamente extraños en su comportamiento, supremamente extraños. De hecho, hay algunas cosas que realmente vean que es lo que para sentirse como admirados de una manera.
cómo fue que ellos lo hicieron. Y de hecho, yo vi como un documental ahí en el Pero no les, a ellos no les interesa que sean reconocidos porque ellos no. Hay algunos que sí, en este Serían los siguientes, digamos, otro tipo de trastorno de personalidad que tiene que ver con eso que tú dices, ¿no? Que son como el grupo como el centro de atención. Sí. Pero ellos no, lo que decíamos es que ellos son bastante alejados de lo emocional. Y no les importa si se está sufriendo. ¿Sí? No les importa. No les importa. Si tú te caes y te pegas en la cabeza, yo como que realmente no me interesa. Bueno, dale. Trastorno antisocial, límite histriónico y narcisista de personalidad, ¿no? ¿Por qué llamamos a este grupo comportamientos dramáticos? Comportamientos dramáticos, porque realmente son dramáticos. Ok. Son histriónicos. Sí, claro. O sea, pero ¿por qué lo imitan? Si estamos hablando de esa conducta de imitación. Ok, sí. Y resulta que lo hacen también porque han visto ganancias en eso, porque han obtenido buenos resultados en esa conducta de imitar. Entonces, los antisociales, los histriónicos, los narcisistas, tienen ese tipo de características de ser dramáticos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, exactamente. Permítanme, buenas tardes, Abel, por favor. ¿Esto es el problema o la personalidad? ¿Qué tal? Buenas noches. Cada vez que nuestro hijo nos intenta pedir cariño de una forma muy singular. Escuchen, por favor. Tengo un borderline en mi casa. Impulsividad incontrolable, tendencias suicidas, adicciones, conducción temeraria, sexo compulsivo. Son los síntomas de una grave patología mental que afecta a 2 de cada 100 españoles y que sin embargo continúa siendo una gran desconocida. Nos estamos refiriendo al denominado trastorno límite de personalidad, conocido también como TLP o personalidad borderline. Miren, por primera vez, 6 personas que padecen TLP han decidido hablar abiertamente ante las cámaras para explicar el infierno que han vivido hasta que les diagnosticaron su demencia. Desde la adolescencia, edad en que suele aparecer el primer brote de este trastorno, estas personas han estado buscando respuestas a su extraño comportamiento. Ahora se han convertido en adultos, pero detrás han dejado parejas, trabajo, familia y algunos han estado incluso al borde de la muerte. No obstante, con medicación, terapia y con apoyo de otros pacientes, con el mismo problema están saliendo del túnel del TLP. Una dolencia mental compleja, extraña y devastadora para la que les pedimos solo 30 minutos. Solo abusar de drogas, de alcohol, soy muy impulsivo, tengo dificultades digamos, en la sociedad, en los grupos. Es un vacío que tienes que llenar con cualquier cosa. Eso te hace recurrir muchas veces a cosas equivocadas, como pueden ser las drogas, amistades peligrosas, sexo sin control, psicoterapia. Yo te daba 5 minutos. 5 minutos
esta olla a presión que prepara 5 minutos. Con 5 minutos, a ver si es capaz de soportar todas estas menos verdes que tenemos en el cuerpo. La única solución posible que tú le puedes dar a ese vacío es recurrir al suicidio. Ves que tu vida ha cambiado tanto que no tiene sentido ya no quieres seguir luchando. Es como un dolor muy profundo en el pecho. Es dolor físico. Estoy un poco baja. Estoy un poco baja con mis angustias de todos los días, de qué hago hoy, qué hago mañana, qué hago ahora. No me apetece hacer nunca nada, no, es como que no se puede ocurrir. El trastorno límite de personalidad es todo eso y mucho más. Es una enfermedad psiquiátrica que padece mucha gente, el 2% de la población. Gente a merced de inestabilidad emocional, impulsos y repentina depresión. Caen en adicciones, pueden llegar al suicidio. El trastorno de la personalidad es un trastorno de muchas cosas que se desequilibran. Es un desequilibrio global de la personalidad, de los afectos, de las emociones, de la interpretación de las cosas, de la conducta, del autocontrol. Pues es como una fuerza que me viene en el cuerpo. Que me impide lucharme, que me impide salir de la cama, que me impide hacer todo. Luego solamente no tengo más pensamientos, me viene a la cabeza un montón de pensamientos que me hacen terminar dentro y desaparecer. Un patrón de relaciones interpersonales muy instables que alternan la idea sobre la organización y la devaluación, inestabilidad en el estado de ánimo, un déficit en el control de los impulsos, sentimientos crónicos de vacío, consumo de sustancias y ocasionalmente también trastornos de la alimentación. Digo que hoy no estoy bien, es porque hoy los tengo. O sea, hoy tengo ganas de hacer cosas que no debería. Entonces, estoy un poco nerviosa, estoy un poco alterada, porque tengo ganas de hacer cosas que sé que no tengo que hacer. Sí, estoy desaliada. Es un encuentro entre Verónica, Marta y José. Son 3 afectados. Tienen una vida muy complicada. El trastorno, sin embargo, tardó en ser diagnosticado. ¿Te había pasado la enfermedad cáncer? Bueno, me había dejado bastante, físicamente machacado, con lo cual mi autoestima estaba bastante por el suelo, ¿no? Entonces se puede decir que yo llegué a psiquiatra pidiendo ayuda por una depresión y salí con un diagnóstico de trastorno de personalidad y me di con mi depresión. Hace 2 años, aunque yo desde la adolescencia, desde el instituto, ya estaba experimentando problemas de ansiedad. Eso fue el primer diagnóstico que tuve. Después de la ansiedad tuve un diagnóstico de trastorno bipolar y hace 2 años fue cuando realmente me diagnosticaron mi PDP. Ya te digo que pasé una serie de psiquiatras y psicólogos hasta entonces, como unos 15 años, casi. Como es una patología multisintomática, pues claro, confunde mucho a los profesionales. A veces se tarda años en diagnosticar el trastorno límite. La verdad es que tardé bastante. El diagnóstico lo tengo ahora hace 2 años y medio. Toda mi vida he vivido con problemas, con dificultades, sin saber realmente. Verónica tuvo una adolescencia y juventud complicadas. Sus ataques de ira, rabia y llanto eran numerosos. En esa época tuvo su primer intento de suicidio. Iban 3. Es otro rasgo de los enfermos de TLP. Te cansas, tengo tanto dolor, ya no quiero más, no quiero sufrir más, quiero
dormir y no despertar más. Y por eso hacemos las casquitas. A los 18 años fue la primera vez. En mi caso sí, en la adolescencia. Tuve intento de suicidio malogrado afortunadamente. No he tenido nunca más, no he tenido nunca más. Entonces, bueno, la verdad es que ahí sí que estoy afortunada. La siguiente fue a eso, 3, 4 años, que fue cuando me fui a parar con este psiquiatra que al final me diagnosticó. Estás un día bien, un tren mal, o tienes una temporada que esas 3 meses que te comes el mundo y luego de la noche a la mañana te has intentado suicidar. Y así llevo muchos años y no confío en que se pueda. Pues, los desconsiderados nos tienen una mayor tasa de suicidio. Sin embargo, las tentativas de suicidio son frecuentísimas. Sobre todo porque no hacen suicidios planificados, sino casi siempre en cortocircuito. Aparece la frustración, aparece la herida y a continuación hace el intento de suicidio. Nadie intenta suicidarse para la acción, lo hace en un momento de una angustia muy intensa, de un sentimiento muy intenso de que son miserables, de que realmente deben destruirse. Afortunadamente, no es un sentimiento consistente y otras partes que les frenan y que hacen que los cortes no sean suficientes. Las amenazas de intentos autolíticos no se deben de considerar. My name is Andrew Chance. I'm a husband and father. My background is as far as my Comentarios. Profe, pero eso no está más basado como, o sea, yo entiendo que la enfermedad pues tiene unos ciertos como estándares de precio, pero digo que más en la cultura española tienden a las mujeres no cuidarse mucho en el embarazo, culturalmente he sabido eso y es que ellas pues tienden a tomar en el embarazo y todo eso. Entonces siento que por eso en España tienen tantos problemas de ira y eso, entonces no sé si eso podría afectar como en la severidad del trastorno que manejan esas personas, porque pues escuché a un español hablar sobre el tema y dijo, es que en sí las nuevas generaciones lo que están tratando de como de limpiar el organismo desde que están chiquitos, porque pues tienen como ese síndrome cuando se están limpiando los drogadictos y eso. Como que eso por eso que ellos tienen tantos problemas de ir, porque los españoles tienden a ser culturalmente muy agresivos, muy se alteran mucho, muy fácil. Entonces no sé si eso pueda aseverar que el trastorno ya pues va a ser bastante severo. No sé si se puede aseverar más culturalmente hablando de vida de muchos presos humanos. Sí, yo pensaría que la parte contextual incluye muchísimo la cultura. Es cierto que una cultura españoleta, ¿sí?, puede ser mucho más demandante que una cultura latina como la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos nuestras características de vida, nuestras formas de ser, nuestra idiosincrasia, somos más dados a ser como más sociables, más bulliciosos, más rumberos, más de todo un poco, ¿no? Pero puede ser de que el nivel de exigencia en la vida misma lleven a las personas a que tengan todo ese tipo de patologías, que llevan a las personas a que ven el mundo como supremamente demandante, exigente y que no tienen la capacidad para afrontarlo. Por eso, lo que cuentan allí, ¿no? Son personas que tienden a ser supremamente susceptibles y con muchas ganas de suicidarse, ¿sí? Pero es mucho más repetitivo. No quiere decir de que acá no se lee. Sí, seguramente acá se lee y se ve de una manera muy fuerte también, pero allá es algo muy repetitivo en España. Dime. En algún momento para otra materia estuve viendo unos documentales y hablaban de la cultura colombiana, porque aquí
se ve tanto la capacidad de resiliencia de la persona, que se ve la capacidad de manejar muchos problemas, aunque también pues, los tenemos, ¿no? Sí, claro. Pero esos países son muy individualistas y eso hace que sean muy solitarios. Aquí en Colombia hablaban específicamente de que comienza la camaradería, la caminada, el de que, bueno, no tiene ganamos, el ayuda, y que eso hace que las personas pues salgan de sus problemas Claro. y que encuentren como ayuda y apoyo y que lo busquen. En esos países, pues como cada quien vive Su mundo aparte. ¿No? Eso hace Y algo tan sencillo para complementar lo que su merced dice, nosotros somos, los latinos somos muy dados a ser como muy afectivos, ¿no? Muy afectuosos. Que cuando nos encontramos el abrazo, el beso, somos más. Exactamente, somos muy dados a ser de mucho contacto físico. En cambio, entre ellos, en esas culturas europeas no hay. De hecho, cuando uno como latino va a un país de estos y quiere saludar de eso, ¿no? Y hasta remandan a uno por eso. Y uno de ellos me decía, pues como acá se llama, pues el abro, pero ya no, que el abro y como que la gente lo miraba, como la gente trataba de ser algo chévere, pero allá eso, Por eso la gente quería a entrar en estados supremamente negativos y con la idea de suicidarse, ¿no? O sea, el incremento de los suicidios es muy alto allá en estos países. Bien. Sí, pero qué bueno. ¿Cuál es la característica de un histriónico? Por favor, ¿me quieren mencionar los histriónicos? Muy teatrales, muy, como que exageran la voz, ¿no? ¿Qué más dicen los histriónicos? ¿Cómo que dices? Escuchemos, por favor. Que son fácilmente influenciados. Sí. Les gusta llamar la atención. Ajá. ¿Qué otra cosa? Tienen estados emocionales rápidamente cambiables. Son inestables emocionalmente. Son dramáticos, emotivos e inestables. ¿Qué más? Utilizan constantemente su apariencia física para llamar la atención. En cuanto a... Pero ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso de que utilizan su apariencia física para llamar la atención? Hablando de los histriónicos. Ok. Tienden a ser exagerados. Tienen a ser, o sea, tienen una manera de vestirse bastante particular, ¿no? No, o sea, la combinación de colores, o sea... como un poco de No, me refiero, por eso me preguntaba... Por ese lado, no, esa es otra característica. Pero cuando tú hablas de cómo ellos llaman la atención con su apariencia física, los histriónicos son particularmente fáciles de identificar. Porque ellos son supremamente llamativos en su forma de... O sea, tienen un peinado y eso es bien como voluminoso, como se peinan las mujeres. Pero tienden a ser bastante característicos. No, para nada. Tienen un color acá, tienen totalmente peluqueados acá.
pero en ese sentido son bastante llamativos. Sí, Es que eso es una cultura. Pero pues no tiene nada que ver con que eso es algo característico de su cultura, porque su rol social de la moda, pero los punteros que visten de negro, que colocan la cresta, ¿no? Pero cuando estás hablando de llamar la atención, ellos se preocupan por la apariencia física, o sea, ellos tienden a sufrir por eso, o sea, porque tienen que verse bien y llamativos y sufren si no están así, pero para ellos, para la personalidad. por eso, sí, exactamente, para ellos es muy importante lucir de una manera diferente a los demás, Para ellos eso es importante, sentirse bien y lucirse como ellos consideran, pero de una manera muy exagerada. Muy exagerada. Sí, mira, pueden sufrir, buscan ser el centro de atención, hablan de forma dramática o preocupación de la apariencia física, y en cuanto a lo psicológico, las relaciones personales son más cercanas de lo que de verdad son. Se dejan influenciar por otras personas o sufren de depresión. ¿Pero por qué lo hacen? Porque es que le tienen miedo a que la gente lo rechace. Dice que tiene también una conducta provocativa sexual. O sea, se lo cargan. Sí. Dicen de que tienen unos comportamientos sexuales totalmente desadaptados. Pero ella provocativa sexualmente inapropiado. Por eso. No, simplemente no tienen habilidades sociales o de pronto para conquistar o para. O sea, pueden ser socialmente groseros, o sea, son inadecuados en esas relaciones íntimas. Inadecuado es porque no está dentro, porque las personas simplemente. A ver, ¿en qué sentido es inadecuado? Aquí está preguntando. Cuando la relación de pareja, cuando hablamos de un vínculo afectivo, de un vínculo sexual, lo que uno busca es que la gente se sienta bien, realmente, que dentro de los parámetros adecuados, la gente se sienta bien, sin que yo afecte a los demás. ¿Sí? En el caso de los histriónicos, ellos tienen una serie de comportamientos supremamente negativos también exagerados. Entonces, si tú das a una persona, digamos que tú eres muy histriónica, y tú das a una persona que es muy tradicional, muy tradicional, sigamos, por favor. Sigamos. Perdón, por favor, muchachos, hagamos silencio y hablamos de eso. Una persona con fetiches sexuales. Con fetiches. Sí, digamos, sí hay hablas de la expresión dramática que utiliza es inapropiada en sus relaciones sexuales. Entonces, una persona, digamos, que se disfraza o sí, o sea, que eso es lo que también se puede considerar una persona que es una persona Depende de su cosa. Lo que pasa es que el histriónico se firma consentimiento informado. A ver, muchachos, hagan silencio. Aquí hay una pregunta que, a ver, muchachos. A ver,
Por favor. Sí, dice que tiene comportamientos dramáticos sexuales inapropiados. Entonces, una persona que tiene fetiches sexuales o que, digamos, se disfraza o que es masoquista, también se podría considerar una persona histérica. ¿Usted qué cree? Sí. Hablando de las parafilias como tal. Ahora, el fetichismo es una parafilia. ¿Sí? Entonces, si para mí me genera ese tipo de satisfacción, digamos, un fetiche, una excitación grandísima, por lo general se podría decir de que es algo histriónico. Pero realmente lo que se genera allí es esa parafilia con respecto a que me gusta de pronto, no sé, tener algún tipo de conducta masturbatoria frente al espejo, por decir algo, o con la prenda de vestir de una vecina. ¿Sí? Esos son los fetiches. ¿Sí? Digamos que es histriónico porque es algo que sale de lo normal, pero cae dentro de un fetichismo y podría ser histriónico también. No, pero cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Sí. A ver, escuchemos. No, a ver, vamos a escuchar los argumentos. Vamos a escuchar los argumentos por qué cualquier persona lo podría hacer. Robert, pues porque todas las personas digamos, con personalidad normal tienen deseos sexuales. O sea, desde su consciente tienen, digamos, sus fetiches. ¿Sí? Entonces, cualquier persona con cualquier personalidad, bien sea las que estamos mencionando, cualquiera lo puede hacer para complacerse a sí mismo o a su pareja. Claro. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? El hecho de que si usted tenga el deseo de tener un tipo de fetiche en algún momento determinado, lo va a hacer de una manera en privado, con su pareja. La persona que de pronto tiene ese histrionismo lo hace de una manera abierta. Pero no todo el mundo lo podría hacer. Si usted no quiere... En ese sentido, lo que podría hacer. Miremos entonces los trastornos. Bueno, el narcisista es claro. Creo que no lo profundizamos porque eso es no, hablando del trastorno de personalidad. No. Bueno, miremos un trastorno por evitación. ¿Qué nos dice el trastorno por evitación? Ok. Evita absolutamente todo, ¿no? Evita las responsabilidades, evita los vínculos, evita tomar decisiones, evita absolutamente todo. O sea, tienen unas conductas inmaduras muy fuertes.
¿sí? No les gusta asumir ningún tipo de responsabilidad porque no se consideran capaces de hacerlo. Y entre más evitemos responsabilidades, mejor voy a sentir. ¿Sí? Entre más evitemos responsabilidades, me voy a sentir mejor. Pero responsabilidades Responsabilidades de trabajo, de rol de papá, rol de mamá. Algo así. Y bueno, el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva, bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Pero fíjense, cuando nosotros hablamos de evitación y de dependencia, cae muy bien un rasgo de personalidad obsesivo compulsiva, precisamente porque los obsesivos compulsivos tienden a evitar contagiarse, tienden a evitar sentirse inseguros, ¿no? Entonces, realmente llegan sí, claro. Cuando nosotros mantenemos el control de absolutamente todo, el temor baja. Pero cuando no lo tenemos, pues la angustia se exacerba, se incrementa. Entonces, ese sería un trastorno obsesivo compulsivo, de evitación o de dependencia. Están muy ligados a absolutamente todos. Bien, pasémosla. Características diagnósticas generales. Escuchemos, por favor. Rasgos de personalidad, patrones persistentes de forma de percibir relaciones y pensar sobre el entorno y uno mismo. Se manifiestan en una amplia gama de contextos. Los rasgos se transforman en trastornos en el momento en que se tornan inadaptativos e inflexibles, presentando deterioros significativos. Patrón permanente y persistente de experiencia interna y comportamiento que se aparta de expectativas culturales del sujeto. Se manifiesta en mínimo dos de los siguientes áreas: cognitiva, afectiva, actividad interpersonal, control de impulso. Ahí se ha resumido todo lo que hacen este tipo de personas, ¿no? Que carecen precisamente de un control de su entorno, exageran muchísimo sus situaciones de dependencia, de evitación, de querer controlar, de querer manipular. O sea, siempre existe un problema de sus relaciones sociales. Siempre van a querer controlar absolutamente todo o siempre van a querer rechazar absolutamente todo. Y eso, pues obviamente, se manifiesta dentro de estos aspectos cognitivos, afectivos. O sea, una persona de dependencia afectivamente puede ser supremamente vulnerable porque le tiene miedo enamorarse, le tiene miedo muchísimo, tiene miedo del sufrimiento como tal. ¿Sí? Entonces de ahí en adelante, pues, todas sus relaciones pueden estar totalmente deterioradas. Se les dificulta absolutamente todo. Bien, soy yo. Mejorar. Aquí hay que manejarlo también con fármacos y una psicoterapia. No es un trabajo sencillo, porque estamos hablando de rasgos característicos de personalidad. ¿Okay? Es algo supremamente estructurado. No quiere decirse que no se modifique, seguramente sí se puede trabajar, pero es un trabajo de mucha constancia, es un proceso terapéutico de cierta manera extenso.
pero pues se logra el cambio. Y la idea es de que con base en lo que se avance la misma persona vaya viendo la evolución y que ella misma lo vaya como reafirmando. Que vaya viendo las ganancias de las cosas que ha logrado para que pues mejore un poco en sus relaciones sociales. Si estamos hablando de que es una persona supremamente incrédula, desconfiada por todas las experiencias negativas que ha vivido, hay que enseñarle gradualmente también a que tenga o empiece a tener confianza. ¿Sí? Pero eso es complicado, pues porque igual de todos, muchas veces las personas con las que se rodean de pronto le pueden hacer una mala jugada y eso hace que las personas recaigan. Es que eso depende mucho de cada persona. Uno no puede decir de que, no sé, no me atrevo a decir, puede ser en unas 10, 12 sesiones, pueden ser más, pero un trabajo de esos en 8 sesiones no se logra. Es un trabajo constante. Bien. El patrón comportamental es permanente y de larga duración. No se puede explicar un patrón de comportamiento por ningún otro trastorno similar o por consumo de sustancias psicoactivas. El comportamiento no debe ser causado por diversos estresantes. Hablando de esos factores diferenciales, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De los trastornos de personalidad. Si nosotros hablamos de la presencia de consumos de psicoactivos, ya estamos hablando de otros temas. Biológicamente, todo lo que la persona se ha deteriorado cognitivamente y que eso le lleva, por ejemplo, a tener un delirio extremo, porque la persona empieza a tener una serie de alucinaciones, pero eso no es trastorno causado por las experiencias negativas, sino por el consumo de sustancias psicoactivas. De los excesos. Claro. Porque eso, ¿sabes? Pues mire toda la dependencia que genera, lo que busca la gente que consume droga es sentirse un poco más seguro, sentirse un poco más explorativo, ser capaz de hacer algo. Entonces, cuando no lo hacen, pues lógicamente se sienten mal consigo mismos y con la sociedad. Entonces, buscan es siempre sentirse con esa fortaleza. Cuando están en esos estados, digamos, de euforia, pueden llegar a tener una serie de comportamientos bastante detallados con la normalidad. Y eso lleva a que la gente que está alrededor de ellos los rechace, precisamente porque tienden a ser muy agresivos. Cuando la cocaína eran personas que como que tenían que estar encerrados, que los están persiguiendo. Pero, claro, pero eso ya es después de un largo tiempo de consumo, ¿no? Ya se genera ese tipo de sí, biológicamente ya, neurológicamente ya están seguramente afectados y eso lleva a que las personas terminen con esos delirios de persecución. ¿Sí? Bien, muchachos, por hoy terminamos.